La Iglesia Adventista del Séptimo Día nos da la bienvenida al Simposio del Libro Eventos de los Últimos Días. No dudamos que será de gran bendición. Invitemos al Espíritu Santo de Dios para que nos guíe en el estudio de hoy. Vamos a tratar nuestro tema titulado Los engaños satánicos de los últimos días. El enemigo de las almas se ha empeñado en desviarnos del conocimiento pleno de Dios y de su doctrina, bajo el manto de cristianismo. Como ya todos sabemos por la información de las Sagradas Escrituras que esta misma nos lo brinda, nos acercamos al fin de la historia de esta tierra. Y Satanás está trabajando como nunca antes. Él procura actuar como director del mundo cristiano. Trabaja con una intensidad asombrosa mediante sus milagros mentirosos. Se representa en las Escrituras a Satanás como un león rugiente que anda buscando a quien devorar. Allí anda rondando. Él desea abarcar a todo el mundo en su confederación. Ocultando su deformidad bajo el manto del cristianismo, se arroga atributos de un cristiano, incluso pretende ser Cristo mismo. Por esta misma razón, el Señor fue enfático en su respuesta a los discípulos: mirad que nadie os engañe. La palabra de Dios declara que cuando convenga al propósito del enemigo a través de sus agentes manifestará un poder tan grande bajo la apariencia del cristianismo que engañará, de ser posible, aún a los escogidos de Dios. Jesús lo dijo en Mateo 24:24. Por esta misma razón, nosotros creemos que debemos prestarle atención a las palabras del Señor. Mirad que nadie os engañe. Ahora, como los espíritus profesarán creer en la Biblia y manifestarán respeto por las instituciones de la Iglesia, su obra será aceptada como manifestación del poder divino. Y por esa misma razón, los espíritus inmundos a manera de rana, tal como lo describe el Apocalipsis, saldrán por todo el mundo y engañarán a las personas. No obstante, nosotros debemos continuar creyendo y aferrándonos a las palabras de Cristo que dicen: mirad que nadie os engañe. La fortaleza más poderosa del vicio en nuestro mundo no es la vida inicua del pecador abandonado o del paria degradado. Es la vida que parece virtuosa, honorable, noble, pero en la cual se fomenta un pecado, se abriga un vicio. El genio, el intelecto, la simpatía, hasta las acciones generosas y bondadosas pueden llegar a ser así lazos de Satanás para traer a las almas al precipicio de la ruina. Por eso sigamos aferrándonos a las palabras de Jesús. Mirad que nadie os engañe. Por otro lado, es importante tomar en cuenta o considerar que tenemos mucho más que temer de enemigos internos que de externos, hablando propiamente de miembros de la Iglesia, porque los impedimentos para el vigor y el éxito provienen mucho más de la Iglesia misma que del mundo. Los incrédulos tienen derecho a esperar que los que profesan ser observadores de los mandamientos de Dios y de la fe de Jesús hagan más que cualesquiera otros para promover y honrar la causa que representan para su vida consecuente, su ejemplo piadoso y su activa influencia. Pero con cuánta frecuencia los profesos defensores de la verdad han demostrado ser los mayores obstáculos para su adelanto. La incredulidad fomentada, las dudas expresadas, las tinieblas abrigadas animan la presencia de los malos ángeles y despejan el camino
para los planes de Satanás. Así que tampoco confiémonos de esto, porque dentro de nuestras propias filas cristianas, personas no consagradas pueden ser instrumentos de Satanás para lanzar sus dardos de engaños contra la iglesia, contra el remanente de Dios. Por otro lado, mis hermanos, ¿saben ustedes que los espíritus mentirosos contradicen las sagradas escrituras? Los santos deben obtener por eso una comprensión cabal de la verdad presente expuesta en la palabra de Dios, que deberán sostener por las sagradas escrituras. Necesitan comprender lo referente a la condición de los muertos, porque aún les aparecerán espíritus de demonios que se darán por sus seres queridos y parientes, y otros enseñarán incluso que el verdadero día de reposo ha sido cambiado, y otras doctrinas ajenas a la Biblia. Estos dos errores capitales prevalecen hoy. Esos espíritus mentirosos representan a los apóstoles como contradiciendo lo que escribieron bajo la inspiración del Espíritu Santo durante su permanencia en la tierra. Niegan el origen divino de las sagradas escrituras. Por eso, la Biblia nos dice que debemos probar los espíritus. La Biblia dice en 1 de Juan, capítulo 4 y el versículo 1, amados, no creáis a todo espíritu, sino probad si los espíritus son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Por otro lado, es importante señalar que las enseñanzas del falso Cristo no están de acuerdo con las sagradas escrituras. Por eso, el mirad que nadie os engañe es o incluye a que estudiemos la palabra de Dios tal cual es en el Señor. Es nuestra única ancla de fe. Merced a los errores capitales, el de la inmortalidad del alma y el de la santidad del domingo, falso día de reposo, Satanás prenderá a los hombres en sus redes. Mientras aquel forma la base del espiritismo moderno, este crea un lazo de simpatía con Roma. Surgirán antes que se darán por el mismo Cristo y reclamarán los títulos y el culto que pertenecen al Redentor del mundo. Harán curaciones milagrosas y asegurarán haber recibido del cielo revelaciones contrarias al testimonio de las sagradas escrituras. Pero el pueblo de Dios no se extraviará, porque seguirá anclado en estas palabras: mirad que nadie os engañe. Además, las enseñanzas del falso Cristo no están de acuerdo con las sagradas escrituras. Su bendición va dirigida a los que adoran a la bestia y a su imagen, precisamente a aquellos sobre quienes dice la Biblia que la ira de Dios será derramada sin mezcla, pura. Hermanos, amigos queridos, entre otros engaños de Satanás en los últimos días, es que él va a suscitar falsos reavivamientos espirituales. Por eso la sierva del Señor dice en el libro Primeros Escritos, en la página 261 escribió: vi que Dios tiene hijos sinceros entre los adventistas nominales y las iglesias caídas, y antes que sean derramadas las plagas, los ministros y la gente serán invitados a salir de esas iglesias y recibirán gustosamente la verdad. Satanás lo sabe. Y antes que se dé el fuerte pregón del tercer ángel, despierta excitación en aquellas organizaciones religiosas a fin de que los que rechazaron la verdad piensen que Dios los acompaña mediante esas manifestaciones puramente espiritualistas. Por eso, nadie necesita ser seducido si estudiamos la palabra del Señor.
Antes que los juicios de Dios caigan finalmente sobre la tierra, habrá entre el pueblo del Señor un avivamiento de la piedad primitiva, cual no se ha visto nunca desde los tiempos apostólicos. El enemigo de las almas desea impedir esta obra, y antes que llegue el tiempo para que se produzca tal movimiento, tratará de evitarlo introduciendo una falsa imitación. Hará aparecer como que la bendición especial de Dios se derrama sobre las iglesias que pueda colocar bajo su poder seductor, y allí se manifestará lo que se considerará como un gran interés por lo religioso. Hay una agitación emotiva, mezcla de la verdad con lo falso, es decir, un sincronismo muy apropiada para extraviar a uno. No obstante, nadie necesita ser seducido. A la luz de la palabra de Dios, no es difícil determinar la naturaleza de estos movimientos. Donde quiera que los hombres descuiden el testimonio de la Biblia y se alejen de las verdades claras que sirven para probar el alma y que requieren abnegación y desprendimiento del mundo, podemos estar seguros de que Dios no dispensa allí sus bendiciones. Sigamos prestándole atención a las palabras del Señor. Mirad que nadie os engañe. Por otro lado, la música puede llegar a convertirse en una trampa para los hijos de Dios. Esas mismas cosas que habéis explicado que ocurrían en Indiana, dijo la sierva del Señor, la señora White. El Señor me ha mostrado, dijo en una visión, que volverían a ocurrir justamente antes de la terminación del tiempo de gracia. Se manifestará toda clase de cosas extrañas. Habrá voceríos acompañados de tambores, música y danza. El juicio de algunos seres racionales quedará confundido de tal manera que no podrán confiar en él para realizar decisiones correctas. El ruido desconcertante aturde los sentidos y desnaturaliza aquello que, si se condujera en la forma de vida, constituiría una bendición para el pueblo de Dios. El influjo de los instrumentos satánicos se une con el estrépito y el vocerío, con lo cual resulta un carnaval, y a esto se lo denomina la obra del Espíritu Santo, cuando en realidad es un carnaval. Y de paso, la palabra carnaval es una palabra compuesta que significa carne para Baal, es decir, sacrificios a Baal. Las cosas que han ocurrido en el pasado también acontecerán en el futuro, porque Satanás convertirá la música en una trampa debido a la forma como es dirigida. Hermanos y amigos queridos, mirad que nadie nos engañe. Mirad que nadie os engañe, dijo el Señor. No necesitamos ser engañados por este tipo de música y este tipo de cosas extrañas que ocurrirán dentro de las filas cristianas. No demos lugar a ejercitaciones extrañas que ciertamente alejan la mente de la dirección profunda del Espíritu de Dios. ¿Sabes? La obra de Dios se ha caracterizado siempre por la serenidad y por la dignidad, no por la excitación. El fanatismo, la falsa agitación, el falso hablar en lenguas y los servicios ruidosos han sido considerados dones que Dios ha colocado en la iglesia. Algunos han sido engañados. El fruto de todo esto no ha sido bueno. La Biblia dice en Mateo 7:16, por sus frutos los conoceréis. El fanatismo y el ruido han sido considerados como evidencias especiales de la fe.
algunos no se quedan satisfechos realmente con una reunión a menos que sientan cierto poder y momentos felices. Trabajan para esto y despiertan sentimientos de excitación, pero la influencia de tales reuniones no es benéfica de ninguna manera. Una vez desaparecida la sensación fugaz de felicidad, descienden más bajo que antes de la reunión porque su felicidad no proviene de la fuente correcta. Las reuniones más provechosas para el progreso espiritual son aquellas que se caracterizan por la solemnidad y el escudriñamiento profundo del corazón, en las cuales cada uno procura conocerse a sí mismo y con fervor y profunda humildad esfuerza por aprender de Cristo. Hermano, con profunda humildad en la que se esfuerza para aprender de Cristo Jesús. Esas son las reuniones que le agradan a Dios. Esos son los cultos, el culto racional al que se refiere el apóstol Pablo en el libro de Romanos capítulo 12. ¿Saben ustedes? Ángeles malignos frecuentemente aparecen como seres humanos. Satanás utilizará toda oportunidad para disuadir a los hombres de su lealtad a Dios. Él y los ángeles que cayeron con él aparecerán en la tierra como hombres tratando de engañar. Los ángeles de Dios también aparecerán como hombres y usarán todos los medios a su alcance para derrotar los propósitos del enemigo. Pero mis amados queridos, hemos de cuidar lo que Cristo dijo: mirad que nadie os engañe. Los malos ángeles en forma de hombres hablarán en este tiempo con los que conocen la verdad, sí, con usted, conmigo, con el pueblo de Dios, con los hijos de Dios, y tergiversarán y torcerán las declaraciones de los mensajes de Dios. ¿Han olvidado acaso los adventistas del séptimo día las advertencias dadas en el capítulo 6 del libro de Efesios? Estamos empeñados en una guerra contra las huestes de las tinieblas. Satanás obtendrá la victoria sobre nosotros a menos que sigamos de cerca a nuestro dirigente, porque no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra principados y potestades de las tinieblas, contra espíritus de demonios. Recordemos que Cristo Jesús nos dará la victoria. El ángel de Jehová campa alrededor de los que le temen y los defiende. Ahora, hay otra cosa todavía mucho más preocupante. No solo que los ángeles malignos se presentarán en formas de hombres, sino que también los ángeles malos se presentarán bajo la forma de creyentes. Elena de White escribe en el libro Mente, Carácter y Personalidad, en el tomo 2 y en la página 137, y lo encontramos esta declaración en la página 523, y ella dice: se me mostró que malos ángeles, bajo la forma de creyentes, obrarán en nuestras filas para introducir un fuerte espíritu de incredulidad, que ni siquiera esto los desanime. En cambio, ofrezcan un corazón leal para ayudarle al Señor contra los poderes de los instrumentos satánicos. Esos poderes malignos aparecerán en nuestras reuniones, no para recibir una bendición, sino para contrarrestar las influencias del Espíritu de Dios. Eso nos explica por qué se han suscitado tantos grupos disidentes y personas rebeldes contra el mensaje de Dios de estos últimos tiempos, y de qué forma Satanás ha atacado al remanente de Dios. Hermanos, incluso estos demonios harán personificación de los muertos, de los difuntos. Es que Satanás es un enemigo astuto
Y para los ángeles malignos no es difícil hacerse pasar por los santos y pecadores muertos y lograr que su encarnación sea visible para los ojos de los hombres. Estas manifestaciones serán más frecuentes a medida que nos aproximemos al tiempo del fin y habrá demostraciones de carácter asombrosos realmente. Muchas personas serán arrastradas por este engaño del espiritismo de Satanás. Y quiero decirles que es el engaño más exitoso y fascinante de Satanás, calculado para captar la simpatía de aquellos que han dejado a sus amados en la tumba. Ángeles malignos toman la forma de esos seres amados, incluso relatarán incidentes relacionados con sus vidas y realizan actos como los que ellos realizaban mientras vivían. Y de esta manera inducirán a la gente a creer que sus amigos muertos son ángeles que flotan en torno a ellos y se comunican con ellos. Estos ángeles impíos que pretenden ser los malignos, que pretenden ser los amigos muertos, serán considerados y son considerados con cierta idolatría. Y para muchos, su palabra tiene mayor peso que la palabra de Dios. Qué terrible, amigos y hermanos, cómo Satanás está engañando al mundo hoy. Además, muchos tendrán que vérselas con espíritu de demonios. Satanás puede evocar ante los hombres la apariencia de sus amigos fallecidos. La imitación es perfecta. Los rasgos familiares, las palabras y el tono son reproducidos con exactitud maravillosa. Muchos tendrán que vérselas con espíritus de demonios que personificarán a parientes o amigos queridos y que proclamarán herejías más peligrosas. Estos espíritus malignos apelarán a nuestros más tiernos sentimientos de simpatía, incluso harán milagros con el fin de sostener sus asertos. Por esta razón, sigamos creyendo y sigamos anclados en las palabras de Jesús. Mirad que nadie os engañe. El enemigo de las almas se está preparando para engañar a todo el mundo mediante su poder obrador de milagros. Se presentará incluso como ángel de luz e intentará presentarse como Jesucristo mismo. Satanás personificará a Cristo. Si los hombres son descarriados con tanta facilidad ahora, ¿cómo resistirán cuando Satanás personifique a Cristo y realice milagros? ¿Quiénes permanecerán inconmovibles por el engaño que presentará a Cristo y que aparentemente realiza las obras de Cristo? ¿Saben? Un poder infernal está obrando para producir las últimas grandes escenas del drama. Satanás aparece como Cristo y obra con todo su engaño e injusticia en aquellos que se unen en sociedades secretas. Satanás aparecerá en el campo de batalla y se hará pasar por el Cristo, tergiversará, aplicará torcidamente y pervertirá todas las cosas que él pueda. Hay un límite más allá del cual Satanás no puede ir. Y al llegar a él, entonces recurre al engaño y falsifica la obra que en realidad no tiene poder para efectuar. En los últimos días aparecerá en una forma tal que haga creer a los hombres que Él es el Cristo que viene al mundo por segunda vez. Ciertamente se transformará en un ángel de luz, pero aunque obtendrá la apariencia de Cristo en cada detalle, en lo que abarca la mera apariencia, no engañará a nadie sino a aquellos como Faraón están tratando de resistir la verdad.
por cuanto no amaron la verdad, entonces serán abandonados a un espíritu engañador para condenación. El acto capital que coronará el gran drama del engaño será que el mismo Satanás se dará por el Cristo. Hace mucho que la iglesia profesa que el advenimiento del Salvador como consumación de su esperanza ocurrirá. Pues bien, el gran engañador simulará que Cristo habrá venido. En varias partes de la tierra, Satanás se manifestará a los hombres como un ser majestuoso de un brillo deslumbrante, parecido a la descripción que del Hijo de Dios da San Juan en el libro del Apocalipsis capítulo 1, versículo 13 al 15. La gloria que le rodee superará cuanto hayan visto los ojos de los mortales, y el grito de triunfo en adoración ante Él mientras levanta sus manos y pronuncia una bendición sobre ellos, acompasada con una voz benigna, como Cristo bendecía a sus discípulos cuando estaba en la tierra, su voz suave y acompasada, aunque llena de melodía, en tono amable y compasivo anuncia alguna de las verdades celestiales y llena de gracia que pronunciaba el Salvador. Cura las dolencias del pueblo y luego, en su feméntido carácter de Cristo, asegura haber mudado el día de reposo del sábado al domingo y manda a que todos santifiquen el día bendecido por Él. Es triste decirlo, pero Satanás ve que está por perder su caso, y gloria a Dios que Satanás va a perder, pero no puede arrastrar al mundo entero tras sí. Hace un último esfuerzo desesperado para vencer a los fieles mediante el engaño. Lo hace personificando a Cristo. Se viste con los mantos de la realeza que han sido descritos en forma precisa en las visiones de Juan. Tiene poder para hacerlo. Aparecerá ante sus engañados seguidores. El mundo cristiano que no recibió el amor de la verdad, sino que tuvo placer en la injusticia, en la transgresión de la ley de Dios. Como Cristo viniendo por segunda vez, se proclama a sí mismo como Cristo y la gente cree que es Cristo. Vean ustedes, un ser hermoso, majestuoso, vestido con esplendor, con voz suave y palabras agradables, con una gloria que no ha sido sobrepasada por nada que sus ojos mortales hayan contemplado hasta el momento. Entonces sus engañadores o sus engañados prorrumpen en un grito de victoria diciendo: Cristo ha venido por segunda vez, Cristo ha venido, ha elevado sus manos como lo hacía al estar en la tierra y nos ha bendecido. Cristo ha venido, vengan a verlo. Los santos miran con asombro. ¿También ellos serán engañados y adorarán a Satanás? Cerca de ellos hay ángeles de Dios. Se oye una voz clara, firme, musical, que dice: mirad hacia arriba. Había un solo objeto de interés para los que oraban: la salvación eterna, final y eterna de sus vidas, de sus almas. Este objeto estaba ante ellos constantemente. Esa vida inmortal que les fue prometida a los que estaban a la vista. Hermanos, a los que perseverasen hasta el fin. Oh, cuán fervientes han sido sus deseos. El juicio y la eternidad estaban a la vista. Por la fe sus ojos estaban fijos en el trono deslumbrante, ante el cual han de comparecer los que están vestidos de túnicas blancas. Esto los contuvo de ceder al pecado, un esfuerzo más, y se materializará el último engaño de Satanás. Él oye el incesante ruego de que Cristo venga para que los libre. Su última estrategia es personificar a Cristo
y hacerles pensar que sus oraciones han sido contestadas. No se le permitirá a Satanás contrahacer la manera en que vendrá Jesús. Satanás vendrá haciéndose pasar por Jesucristo, haciendo grandiosos milagros, y los hombres se postrarán y lo adorarán como a Jesucristo. Se nos ordenará adorar a ese ser a quien el mundo glorificará como a Cristo. ¿Qué haremos? Decidles que Cristo nos ha advertido precisamente contra un enemigo tal que es el peor adversario del hombre y que sin embargo pretende ser Dios, y que cuando Cristo haga su aparición será con poder y en gran gloria, acompañado por 10,000 veces 10,000 ángeles y millares de millares, y que cuando venga conoceremos su voz, la voz de arcángel, la trompeta de Dios. Satanás está tratando de ganar toda ventaja. Disfrazado como ángel de luz, caminará por la tierra como un hacedor de maravillas. Con un lenguaje presentará sentimientos elevados, hablará palabras nobles y realizará acciones buenas. Cristo será personificado, pero en un punto habrá una diferencia marcada. Satanás desviará a la gente de la ley de Dios. Aferrémonos a ella, porque con la palabra de Dios Satanás será vencido, sus engaños, sus argucias, sus sofismas, sus falsas doctrinas. Quiero decir que los milagros no prueban nada de la verdad, sino un escrito está. Esto precisamente quiso hacer creer Satanás a Cristo. Lo indujo en la tentación en el desierto, diciéndole: si eres hijo de Dios, di que esta piedra se convierta en pan. Pero el Señor no prefirió hacer un milagro, sino el aferrarse a la palabra santa, diciendo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Hermanos, la única manera de estar seguros y no ser engañados es aferrarnos a la palabra de Dios. Aún escrito está. Yo quiero orar por usted y quiero decirle: Dios lo ama y no quiere que usted se deje engañar por el enemigo, sino aférrese a la palabra santa, estudiándola, escudriñándola, porque con esta palabra venceremos en el nombre de Cristo Jesús. Oremos. Padre bendito, levanto con mi mano tu palabra santa, en señal de reverencia esta palabra divina que es luz y vida, nuestra ancla segura, nuestra fortaleza, nuestra garantía para no ser engañados o seducidos por los dardos y las tentaciones del enemigo. Danos fuerza, sabiduría y fe para poder resistir ante todos estos ataques del maligno y permanecer firmes hasta el fin. Te lo pedimos humildemente en el nombre poderoso de Jesucristo, tu Hijo. Amén. Que el Señor los bendiga. La Iglesia Adventista del Séptimo Día agradece su compañía en el estudio de hoy durante el Simposio del Libro Eventos de los Últimos Días. Pidamos a Dios que nos mantenga unidos y creciendo en su gracia. Te esperamos el día de mañana.